¿De qué voy a hablar esta noche? No sé si me ayudan ahí. Ok. Yo me imagino que ustedes aquí en Pueblo Nuevo, como ustedes tienen estudiantes de teología que les visitan, y como ustedes tienen la universidad muy cerquita, han recibido muchos seminarios acerca de varios temas teológicos. Tal vez han escuchado varios temas acerca del lenguaje griego, específicamente el griego koiné, que es el lenguaje del Nuevo Testamento, el lenguaje original, o tal vez del hebreo paleo, que es el lenguaje original del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar acerca del griego, pero no voy a estar hablando en griego, vamos a estar usando el griego prácticamente. Vamos a estar viendo varios versículos de la Biblia tratando de comprender un verbo, porque igual como el inglés, el alemán, el español, el japonés, las reglas gramaticales se siguen. Hay sustantivos, hay verbos, hay pronombres, todos los lenguajes lo tienen. Y en el griego, los verbos en la Biblia, en la teología en general, los verbos son muy importantes a poder comprender y analizar. Así que antes de todo, vamos a entrar a una palabra de oración. ¿Qué les parece? Les invito a inclinar su rostro conmigo a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche reunidos como familia, y pedimos, Señor, que ahora al abrir tu santa palabra, que el Espíritu Santo nos puede estar con nosotros, que usted nos puede dirigir, y que todos podamos salir de aquí muy, muy, muy bendecidos. Úsame, Señor, como tu humilde instrumento, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, primero me gustaría hablarles un poco acerca del griego en sí, para que podamos tener un poco de contexto. En el tiempo de Jesús vivía, como sabemos, casi 2000 años atrás. Y en el tiempo de Jesús, para hacer una pregunta, ¿cuál lenguajes piensan ustedes que Jesús podía hablar? El arameo. Sí, correcto, el arameo. Los que son muy estudiosos de la Biblia y de la historia se dice que Jesús podía hablar tres lenguajes. Porque en el tiempo de Jesús, especialmente en ese área de Palestina, había 4 lenguajes muy comunes. Primero, el arameo. El arameo se vino cuando los israelitas fueron cautivos con el rey Nebuchadnezzar a Babilonia. En Babilonia, ellos aprendieron arameo. Después, con el rey Cyrus, cuando él los liberó y los dejó regresar a Jerusalén, regresaron y aún seguían hablando el lenguaje de Babilonia, que era arameo. Y hasta en el tiempo de Jesús seguían con el arameo. Así que el arameo era el lenguaje de casa. Jesús, cuando estaba con sus padres y con sus amigos, los que son muy estudiosos dicen que él hablaba el arameo, porque así hablaban casi todos los judíos. También se dice que Jesús sabía hebreo. El hebreo, sabemos que era el lenguaje nativo era el lenguaje original de los judíos. Cuando salían de Egipto, se dice que ellos hablaban hebreo. Moisés hablaba hebreo. Antes del rey Nebuchadnezzar invadió a Jerusalén y sacó a los israelitas, ellos hablaban 100% hebreo. Pero en el tiempo de Jesús, aún se hablaba el hebreo, pero solamente en la sinagoga. Y sabemos Jesús era un gran estudioso de la Biblia, y estamos casi seguros que él sabía también hablar hebreo. También, mayormente los hombres, especialmente los que eran muy religiosos, sabían hebreo. Así que 2 lenguajes por lo menos. ¿Cuál otro lenguaje? Ahora, el griego koiné, porque hay varios tipos de griego. El griego koiné era como el griego de la calle, el griego más conocido. El griego vino con Alejandro el Grande, con los de Grecia. Recordamos la profecía de Daniel que después de Babilonia iba a venir Medio Persia, después de Medio Persia iba a venir los de Grecia, después de los de Grecia los de Roma. En el tiempo de Jesús ya había empoderado a los de Roma. Pero cuando Alejandro el Grande invadió a Israel y Palestina y conquistó toda esta tierra, él
era tan influyente en las naciones que él conquistaba que él dejaba el lenguaje de los griegos. Y aún cuando los romanos tomaron el control, muchas gracias, tomaron el control sobre los griegos, la gente seguía hablando el lenguaje griego. No pasaron al latín, porque el latín es el lenguaje de los romanos. Jesús no sabía latín, pero sí sabía griego. No sé si todos me comprenden. Así que los romanos en ellos mismos hablaban latín, pero Jesús no hablaba latín, pero el latín también era un lenguaje muy, muy popular en ese tiempo. Bueno, allí ya tenemos un poco de contexto de todos los lenguajes. Y el Nuevo Testamento mayormente se escribió en griego, porque era el lenguaje comercial, era el lenguaje que casi todos hablaban, afuera de Palestina y en Palestina. Así que el griego era más común que el arameo. El arameo se hablaba en casa, pero en las ventas, en los negocios, mayoría del tiempo se hablaba griego. Así que por eso fue que Dios usó el lenguaje koiné griego para escribir el Nuevo Testamento. Ahora hoy esta noche, el lenguaje koiné griego en la Biblia en sí hay un montón de verbos, y un verbo, si no recuerdan, es una palabra de acción: correr, caminar, beber, comer, dormir, volar, saltar. Todo eso son palabras de acción. Eso es un verbo. Hay un montón. Pero hoy esta noche vamos a estar estudiando uno que se llama, aquí ustedes lo, ¿okay? Ahí ustedes lo pueden ver. Se llama tereo. ¿Qué significa tereo? Bueno, sí, podemos seguir. Por favor. Ok. Ahí. Bueno, para que podamos comprender mejor qué significa tereo, quiero compartirles una historia. En Washington, D.C., gracias, hermano. En Washington, D.C., hay una tumba especial. Esta tumba se llama el tumba de los soldados desconocidos. Es una tumba que se usa para honrar a todos los soldados de Estados Unidos que pelearon en guerras, pero en la guerra fueron podemos decir, sus cuerpos fueron muy maltratados, fueron destruidos. Y se podían recuperar los cuerpos o partes de los cuerpos, pero no podían identificar la identificación del soldado. Solo sabían que era un soldado de Estados Unidos. Y esta tumba de soldados desconocidos es para honrar esos soldados que nunca podían llegar a sus familias y nunca sabían quién eran, solo sabían que eran soldados de Estados Unidos. ¿Y qué hacen para honrarlo? Siempre, 24/7, Estados Unidos tiene guardias alrededor de esta tumba protegiéndolo. ¿Quién quiere ir a tomar los soldados desconocidos? ¿Quién quiere robar la tumba? Nadie. Pero lo hacen para los soldados, lo guarden la tumba para honrar a todos estos soldados que se murieron en la guerra. Y esto es donde sale esta palabra, tereo. Tereo significa guardar. Esto es mayormente cómo se traduce. Y vamos a ver, hay varias maneras de traducirlo realmente, pero el más común es guardar. Así que varios dicen que la palabra tereo viene de la palabra de teros, que es un guardia, pero tereo en sí en la Biblia se puede traducir en varias maneras. La primera, como les dije, es guardar algo. Yo guardo mi Biblia, bueno, no es mi Biblia, es de mi novio, pero yo lo guardo.
yo guardo mi teléfono. Yo sé que muchos jóvenes pueden entenderme ahí. Yo guardo mi teléfono, yo guardo mi laptop, yo guardo mi mochila, yo guardo mi billetera. Yo lo guardo. También se puede ver como observar. Se puede también traducir como cumplir un mandato, cumplir algo. Como dice Jesús, guarda los mandamientos. No es que yo voy a imprimir 10 mandamientos, ponerlo en mi casa y guardarlo, que ningún mosca lo toca, que no se mancha con nada. No es así, es guardarlo figurativamente. Yo tengo que guardarlo en mi corazón. También se puede hacer como detener en custodia, como cuando es un guardia en sí, un guardia romano que guardaba los prisioneros. Se puede también traducir como mantener algo, mantener mi teléfono, mantener mi Biblia. Muchas gracias. Igual, está diciendo el mismo punto, es guardar, mantener. Permanecer soltero, eso es una manera como se traduce a veces, pero es muy de vez en cuando. Es como yo guardo a yo mismo. Alguien que quiere quedar soltero para toda su vida, Pablo se guardaba a él mismo, él quería quedar soltero. Así que vale manera de traducir. Pero el más común de guardar, de tereo, es guardar, como guardar algo. Yo guardo mi Biblia, yo guardo a yo mismo, yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Si hay alguna pregunta o si alguien no entiende algo, ustedes sin pena me lo dicen. Porque estoy aquí para poder compartir y que ustedes puedan entender. Yo no me gusta venir a lugares en que después yo hablo y tal vez alguien queda confundido. Porque eso no es el propósito. El propósito es que la iglesia, ustedes mis hermanos, pueden entender todo claramente. Así que sin pena me pueden preguntar. Vamos a seguir. Okay, ahora sí, vamos a usar nuestras Biblias y vamos a usarlo un montón. Así que voy a pedir que alguien me busque Mateo 27:36. ¿Quién me lo va a buscar? Mateo 27:36. Ok, hermano David, gracias. Quiero que alguien me busque, por favor. Juan 14:15. ¿Quién me lo busca? Gracias, mi hermano. Quiero que alguien me busque Juan 14:21. Juan 14:22. Gracias, mi hermano. Okay. Alguien me busca, por favor, Mateo 19:17. ¿Quién me lo busca? Muchas gracias, hermano. Juan 15:10. Gracias, hermano. Juan 17:12. Juan 17:12. Ok, vamos a empezar. Tenemos más después, pero vamos a empezar. Ya tenemos Mateo 27:36. Sí, me lo puedes leer, hermano, por favor. Dice: y sentados lo custodiaban ahí. Muchas gracias. En palabra que se llaman, ahí se dice ¿cómo se dice? Custodiar. Esa palabra custodiar es la misma palabra guardaba, ¿ves? Y tiene el mismo sentido, es que depende de versión en versión, los traductores lo van a poner una palabra muy similar, pero no es que están cambiando el sentido del versículo, están corrigiendo la Biblia, no es así. Es básicamente guardar. Y el palabra que se usa ahí es heterum. Recordamos que la palabra es tereo, pero con griego, igual como en el castellano, la palabra va a cambiar dependiendo de cómo lo usamos. Por ejemplo, corrimos, corrieron, vamos a correr. La palabra raíz no cambia, cor, pero dependiendo de cómo lo usamos, el pasado, si es presente, si es futuro, si es plural, si es singular, va a cambiar, pero la raíz en sí nunca cambia. Así que vemos ahí, está diciendo que los soldados vigilaban a Jesús, guardaban a Jesús, están cumpliendo el propósito de la palabra. Ahí ya vemos el primer ejemplo. ¿Quién tiene Juan 14:15? Sí, hermano, por favor.
Muchas gracias. Vemos ahí, la palabra es teresete, teresete. Está diciendo que es una palabra futuro activo, está en el futuro, tenemos que guardar, también ahorita. Y básicamente está diciendo que tenemos que, con los mandamientos, tenemos que cumplirlo, tenemos que guardarlo en nuestros corazones. No es que yo voy a solo conocer los mandamientos, o yo solo voy a tenerlo por memoria. No es así, no es guardar en mi mente por memoria, es guardar como los soldados guardaban la tumba de Jesús. Era una acción, es algo que yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir. ¿Quién tiene 14:21? Juan 14:21. Sí, mi hermano, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Muchas gracias. Aquí otra vez está usando los mandamientos. Está usando los mandamientos. Está diciendo terón. Terón es la misma palabra, pero se conjuga diferente. Y está diciendo que tenemos que guardar los mandamientos. Es cumplir los mandamientos. Es importante porque si no entendemos este verbo, si no lo entendemos bien, alguien puede poner, alguien que no lo conoce bien, está traduciendo la Biblia, puede decir, el que tiene mis mandamientos y los memoriza. O los conoce. Lo conoce solo en su mente. O el que tiene mis mandamientos y lo guarda. Pero ¿cómo lo guarda? Tal vez lo guarda de una manera superficial, como los fariseos. Pero aquí está diciendo la palabra guardar. Cuando nosotros vemos todos los versículos de cómo se usa esa palabra, eso es cuando podemos tener ampliamente una perspectiva más grande de cómo debemos entender la palabra. La palabra, cuando se usa en la Biblia, está diciendo un guardar fuerte, un guardar con acción, un guardar que yo cumplo. Yo no solo conozco, yo no solo memorizo, yo hago acción, yo obedezco. ¿Quién tiene? Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muchas gracias. Está diciendo, todos sabemos esta parábola del joven rico, ¿verdad? Y el joven rico quería saber cómo él puede entrar a la vida eterna. Y Jesús le respondió, bueno, tienes que, tere son mis mandamientos, tere son. Igual está diciendo guardar, como cuando Jesús lo decía. Jesús usaba esta palabra un montón. Y está diciendo que no es una obediencia ritual, no es algo superficial. Aquí el guardar, otra vez es un guardar de acción, un guardar de corazón, un guardar seria. Que yo no juego con los mandamientos de Dios, yo tengo que cumplir, yo tengo que obedecer. ¿Ves cuántas veces se usa la palabra guardar? ¿Qué? Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchas gracias. Está otra vez usando el mismo verbo. Y como podemos ver, muchas veces cuando Jesús usa este verbo, lo usa con los mandamientos y después lo usa la palabra amor. No sé si han notado. Usan mandamientos y usan amor. Porque el palabra en sí, este tipo de guardar que Jesús está mostrando, viene por amor. Este guardar, cuando Jesús lo usa, es por amor, no es por obligación. Cuando alguien guarda algo por obligación, cuando es un guardia, por ejemplo, un guardia cuando está trabajando para una empresa, va a guardar la empresa por obligación. Pero ese guardia, cuando él regresa a casa con su familia y un ladrón entra, él lo va a guardar a su familia por amor.
Muy diferente, muy diferente. Y Jesús quiere que podamos tereo, guardar los mandamientos por amor, por amor. ¿Alguien tenía 17, 12? Por favor. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermano, por favor. Como dice 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Muchas gracias. Otra vez está usando eterum, es el mismo palabra. Y aquí Jesús no está hablando de mandamientos, está hablando de nosotros. Igual cuando habla de que los guardias estaban guardando el tumba de Jesús. Ellos tenían un trabajo muy pesado, porque tenían que asegurar que nadie abriera el tumba para sacar el cuerpo de Jesús. Y igual, así que ellos lo guardaban con mucha seriedad. Igual Jesús está diciendo, yo guardo, como los romanos guardaban la tumba con mucha seriedad. Y Jesús es mucho más poderoso que ellos. Jesús es Dios. Él está diciendo, yo guardo mis hijos, yo los cuido, yo los protejo. Ellos son mi propiedad. Jesús guarda a cada uno de nosotros. Amén. Juan 17:15, por favor. ¿Y alguien me busca? Hechos 15:5, por favor. Juan 17:15. Juan 17:12, perdón. Entonces yo lo leí. El 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese fue el 15. Sí, es que el 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y San Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ok, muchas gracias. Sí, igual es el mismo concepto, que Dios nos guarda del mal, nos protege. Hechos 15:5, ¿alguien me lo encontró? ¿Se lo leo? Sí, por favor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muchas gracias. Aquí está diciendo tereo, es su palabra. Pero aquí está hablando un poco negativo, porque los fariseos están diciendo que los cristianos ahora tienen que guardar la ley de Moisés. Igual está hablando de la Biblia, está hablando del mismo concepto de obedecer, de cumplir el mandato, pero ahora Jesús nos lo está diciendo ahora a los fariseos. Pero aún así nos ayuda a entender cómo se usa la palabra, es de cumplir la ley de Moisés, es de obedecerla. Quiero ver cuáles quiero usar, es que hay muchos. Ok, alguien me dice Efesios 4:3, por favor. Por el tiempo no voy a usar todos. Efesios 4:3, por favor. No sé si hasta ahorita todo ha sido claro, hermanos. ¿Sí? ¿Todo ha sido claro? Efesios 4:3. Sí, hermano, por favor. Muchas gracias, hermano. Aquí vemos ahora que no está hablando de ley, o no está hablando de guardar algo físicamente, o que Jesús no guarda. Está diciendo, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes guarden la unidad. Hay muchos hermanos, ya vimos cómo Jesús usa esta palabra, es de cumplir, es de cuidar algo, es de obedecer algo, tomar algo en serio. Y aquí Pablo ahora lo está usando, guardar la unidad del Espíritu. Si Jesús usa esta palabra guardar, la misma palabra griego, para referir a los mandamientos, que son muy importantes, Pablo aún puede decir también, no sé si atrevido no es la palabra correcta, pero él está diciendo esta misma palabra que Jesús usa para los mandamientos, que son tan importantes, yo lo voy a usar para la unidad, para el amor en la iglesia. Él está diciendo también
Nosotros cristianos tenemos la obligación de cuidar la unidad, de protegerlo, de guardarlo. Yo no debo, como cristiano, debo estar haciendo divisiones. Como Pedro dice, sí, a veces habrá problemas en la iglesia, sí, a veces habrá discusiones, sí, a veces habrá diferencias, pero como Pedro dice, el amor cubre todos los pecados, un montón de pecados. Pablo está diciendo, debemos cuidar de la unidad aquí, de pueblo nuevo. No debemos estar haciendo pleitos y divisiones, y debemos estar uniendo los hermanos. Es muy importante también. ¿Okay? ¿Alguien me dice por favor? Segundo de Timoteo 4:7. 4:7. Lo lees, hermano, por favor. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas gracias, hermano. Ahora Pablo está hablando de la fe, no son los mandamientos. Está diciendo, yo he cumplido, yo he guardado todo lo que Jesús me ha pedido. Toda la vida cristiana lo he peleado, he cumplido, he satisfecho. No solo trata de los mandamientos, la palabra guardar. Y 1 Juan 2:3, si alguien me lo lea, por favor. Ese es el último. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Muchas gracias, hermano. Ahora está hablando, otra vez tiene que ver con el amor, con nuestra relación con Jesús. Pero está diciendo, otra vez con los mandamientos, tenemos que guardar, cumplir. Y si un cristiano guarda, cumple, satisfeche los mandamientos, aunque no lo hacemos perfectos, porque hay nadie perfecto. Si yo digo, ¿cuántos somos perfectos? Nadie debe levantar la mano. Si yo digo, ¿cuántos son imperfectos? Yo soy el primero para levantar mi mano. Pero aún así, Juan está llamándonos a guardar los mandamientos, a cumplir, a satisfacer a lo más que puedo con la ayuda de Dios. Y si yo hago eso, demuestro que yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús. Ahora, no sé. Ok, ya hemos visto esos ejemplos de cómo el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas generales, las epístolas de Pablo, cómo él usa esta palabra guardar en los escritos. Vemos que es algo de cumplir. Si está refiriendo a un objeto como el cuerpo de Jesús, o como nosotros, o como un libro, está refiriendo de cuidarlo. Yo lo aprecio, yo no dejo que ningún daño lo pase. Es como cuando Jesús nos guarda, como hemos visto. Pero si está hablando del mandamiento, es de obedecer, no solo es de conocer ni memorizar. Si así Jesús quería ponerlo, iba a usar verbo diferente, pero él pone guardar, cumplir, obedecer, como dice la hermana. Y cuando habla también de fe, es cumplir con toda la vida cristiana. Yo me esfuerzo en mi vida cristiana. Es una palabra más de solo poder repetir. Es lindo poder repetir los 10 mandamientos. Yo recuerdo hace como 2 años, yo me desafié de aprender los 10 mandamientos de memoria, Éxodos. Y lo hice, pero después lo olvidé porque lo dejé de practicar. Y es muy bonito poder saberlo, pero es más allá de ese cumplir, es de obedecer, es de acciones. Y como dice Pablo, todos los mandamientos están cumplidos en el amor hacia el prójimo, el amor hacia Dios. Y bueno, no quiero demorar tanto a hermanos, yo sé que su tiempo es muy valioso, pero antes de terminar, quiero mostrar algunos ejemplos de cómo personas hoy en día usan mal esta palabra guardar. Algunos, no sé si ustedes han conocido los televangelists, los predicadores de prosperidad. Ellos dicen muchas veces, enfocan en que tienes que guardar la ley de Dios y enfocan en guardar la ley de dar diezmos y ofrendas. Y eso les dicen, si ustedes guardan esto, van a tener mucho dinero, muchas riquezas. Nunca en la Biblia se usa la palabra guardar así para decir
que si guardamos tereo vamos a obtener un montón de riquezas. No funciona así. También muchas personas usan el palabra guardar de una manera legalista, porque hemos visto en muchos de los versículos que el guardar, el tereo de que habla Jesús, viene del amor. Viene del amor. Yo no guardo para ser amado. Yo no guardo para que Dios me ame. Yo no tereo para que Dios me dice, usted es mi hijo, usted es mi hija. Yo guardo porque Dios me ama y porque Él ya me dice, sos mi hija, sos mi hijo. Yo no guardo para ser amado, yo guardo porque soy amado. Así que vemos claramente eso. También otro ejemplo de cómo se ha mal usado esta palabra guardar. No sé cuántos de ustedes han leído del gran conflicto. No del gran conflicto, siempre lo digo mal. El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Es que en inglés es el gran conflicto directamente traducido. Pero en el conflicto de los siglos se habla del Exquisición, the Inquisition. Inquisición. ¿Sí se dice? Inquisición, sí, muchas gracias. La Inquisición, en los tiempos de Dark Ages, la Inquisición vino como en el tiempo de Martin Luther. Martin Luther nació como en 1500, hace como 500 años. Eso es como cuando nació la Inquisición. Y se puso muy, muy famoso después que Martin Luther empezó a predicar. Martin Luther, el reformador, que se habla en el conflicto de siglos. Y sabemos que en la Inquisición se torturaban los cristianos, los protestantes, y ellos veían que alguien estaba siguiendo las doctrinas de Martin Lutero, de Zwingli o de los otros reformadores en un tierra muy católica, porque sabemos que en ese tiempo el tierra era muy dividido cuando estaba pasando de reforma protestante. La Inquisición, que era parte de la Iglesia Católica, les tomaba y les torturaba. Y para ellos decían, ellos están corrompiendo la fe católica, siguiendo las cosas de Martin Lutero y de Zwingli y John Calvin y todo lo demás. Y ellos lo torturaban. Ellos decían, estamos guardando la fe católica, guardando la fe pura, protegiéndolo. Torturaban a la gente contra su voluntad. También eso es un mal ejemplo de guardar. No es así. Guardamos por amor, guardamos respetando a otros. Y guardamos porque Jesús nos pide hacer eso. Guardamos su mandamiento. Y también Jesús nos guarda como sus hijos. Vemos cuántas veces se usa esta palabra guardar en la Biblia. Hay un montón más. Yo solo tomé como 15. Pero mi pregunta, hermano, sería, ¿han aprendido un poco más sobre esta palabra tereo de esta noche? Que se usa mucho en la Biblia. ¿Han aprendido? ¿Han sido bendecidos? Gloria a Dios. Quiero preguntar esa noche antes de terminar si hay alguien que tiene una pregunta sobre el tema o sobre algo de griego en general, y si yo en mi capacidad lo puedo responder, con mucho gusto lo hago. Bueno, tal vez si ustedes dicen, bueno, esto me parece muy interesante, y yo personalmente me gustaría poder hacer lo que usted hace, que buscas todos los versículos, que usa la palabra griega, y así se entienda mejor el palabra, el verbo, para poder hacer un mejor sermón, un mejor mensaje que va a enriquecer mucho mis hermanos. Pero yo no sé nada de griego, yo no sé nada de hebreo, y yo no sé cómo hacer eso. En la historia, en la cristianismo del pasado, de los siglos pasados, no todos los que predicaban, no todos los ancianos, aún de la iglesia adventista, sabían griego y hebreo, pero aún así podían sacar sermones así. Y tal vez usted pregunta cómo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre un concordancia? Concordancia. La concordancia en este siglo de cristianismo que vivimos hoy se ha perdido su valor, realmente. Ya nadie usa un concordancia. Pero el concordancia es muy valioso. También un lexicon. Un lexicon y un concordancia, esos te muestran en palabra en griego o en hebreo y te muestran todas las veces que se usa en la Biblia. Hay en PDF,
hay en físicos también, un montón en PDF, pero el propósito es que usted encuentra el verbo en griego y el concordancia te muestra todas las veces que se usa esa palabra en griego y en hebreo, todos los versículos, que usted puede ir investigando con su vida, leyendo todas las veces que se usa, la palabra tereo o bautizo, que es bautizar. Si se usa 1000 veces bautizo, el concordancia le va a decir, se usa 1000 veces y te va a decir cada versículo que se toca. Usted va con su Biblia leyéndolo y así aprendes más de cómo la Biblia se usa ese verbo. Y antes los pioneros, Elena G. de White no sabía nada de griego ni hebreo, pero ella sí sabía cómo usar un concordancia, también muchos de los pioneros. Y los concordancias es algo muy buenísimo que yo creo que la iglesia debe reaprender de usar, porque es muy valioso. Bueno, hermanos, que Dios les pueda bendecir grandemente. No sé si hay un himno final que podemos cantar juntos.